una vez llegan los españoles, son los que toman muchas veces los nombres indígenas, Sisa, por seguir con este ejemplo, y les bautizan con un nombre español, por decirte María, y al nombre indígena que ya tenía esta persona le hacen apellido. Y he escuchado bastante común esta frase que dice los apellidos longos. Longazos. ¿Cómo identificamos esos apellidos? Personas que hoy en día ostentan cierto poder económico, político, social en el Ecuador son en realidad descendientes de los mismos personas que ostentaban ese poder en la colonia. ¿Sí hay apellidos Atahualpa aún? Ajá. Hay centenas de personas, pero hay todavía apellido Atahualpa, apellido, o sea, muy probablemente Yupanqui, vengan ellos de... o estén relacionados al menos con algún pariente lejano del Atahualpa. Y de repente me cayó mucho hate de la nada. Y recuerdo un comentario especialmente me dijo, con ese apellido de Longo y creído el más. Yo dije, me dijo Longo. Y dije, ¿por qué no hablar de este tema que yo también me lo sé? Hasta ahora me acuerdo del usuario. De hecho, lectura rápida, un saludo si me ve alguna vez. Una de estas personas, Cecilia Loza de Cadena, que es descendiente, de hecho, de Sebastián de Benalcázar, me parece, o de alguno de los conquistadores españoles. Tú te la sabes toda. Ajá, Cecilia Loza de Cadena. Descendiente directo. Sí, de uno de los conquistadores españoles que le capturaron a Atahualpa. Mauri Garnica, el podcast. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños. Para ti que te encanta viajar, te tengo una súper recomendación el día de hoy. Ojo que ya se acercan las vacaciones y te recomiendo que te descargues la app de Visita Ecuador. Es una app de reservas hoteleras donde nuestros clientes obtienen grandes descuentos en hoteles top de nuestro país. Más de 200 hoteles en una sola app. Mientras en otras aplicaciones encuentras los mismos hoteles por más de 150 y 200 dólares, aquí lo encuentras por tan solo 50 o 70 dólares. Así de grandes son los descuentos. Y hoy tenemos una super promoción solamente para nuestros seguidores. ¡Atención! Por la compra de una suscripción, pones el código Mauri el podcast, te damos el doble de suscripción. Es decir, si compras para 1 año, te damos 2 años. Si compras para 2 años, te damos 4 años. Está increíble esta promoción solamente por hoy en Visita Ecuador. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos encontramos desde el hotel más top de Quito, el Hotel Fénix, gracias a Visita Ecuador, todos los hoteles más top del Ecuador en una sola aplicación y por supuesto gracias a la gente de CB Cooperativa también. Hoy nos encontramos con Alexander Angamarca y vamos a conversar acerca de la etimología de los apellidos. ¿Cómo es esta ciencia que estudia los apellidos? ¿Qué tal? En primer lugar, mucho gusto, gracias a la oportunidad por estar aquí. Bueno, ya yendo al grano, ¿no? En sí, podemos decir que es una ciencia que se dedica más que nada a lo que es el significado de los apellidos como tal, ya que un apellido, más allá de una forma de identificar a una familia, es un término en sí mismo. Y al ser un término, tiene una raíz etimológica, tiene una raíz incluso hasta cultural, en el caso de apellidos indígenas sobre todo, y en el caso de apellidos europeos también. Entonces lo que intenta la etimología y lo que intento yo por extensión es darle un significado, un origen a estos términos que terminan convirtiéndose en apellidos posteriormente. ¿Y existe, en base a los apellidos, existe aún la clase social por los apellidos? Esto de clase social yo diría que ya no es tan marcado como en la época colonial quizás, pero todavía vemos cierto clasismo al respecto. En esta distinción entre apellidos europeos y apellidos indígenas, sí hay ciertas personas quizás más tradicionales que te dicen, bueno, no te juntes con esos apellidos. Incluso, por ejemplo, antes había esta discriminación, porque o sea, el hecho de que te ibas a casar con personas de tal o cual apellido no querían. Y era una... Exacto, no dañes la raza. Correcto. O ahora también mejora la raza. Esto es algo que vemos todavía, que quizás ya no es tan marcado, pero todavía está presente en la sociedad ecuatoriana.
Justamente hubo estos casos graciosos que se hicieron un poco virales en Cuenca, esto del clasismo. Entonces, todavía vemos un poco que sí, en ciertas personas está. Si bien como tal ya no es una distinción incluso legal, porque en la colonia era hasta legalmente los españoles abusaban de algunos indígenas y algunos indígenas también de algunos indígenas. Entonces había esta distinción. Solamente por los apellidos. Más que por los apellidos, porque en la colonia era más marcado que si tú tenías un apellido era más claro que tú tenías un origen indígena, por decirte algo. Ahora, en cambio, un apellido indígena no te garantiza, no hace que seas indígena automáticamente. El mestizaje está tan extendido que no podemos simplemente catalogar a una persona porque tenga un apellido indígena, automáticamente decir, tú eres indígena. Porque incluso en comunidades indígenas de la sierra, de la costa, bueno, en la costa ya no hay como tal esto tan marcado, pero en la sierra sobre todo encontramos apellidos españoles. Y muchos caciques también indígenas, especialmente en tiempo de la colonia, llevaban apellidos españoles. Entonces, ya para este punto hay mucho mestizaje, diría yo. ¿Cómo funcionaban estos los apellidos en la época de la colonia? En sí lo que hay que entender es que los indígenas no tenían apellidos como tal. No tenían lo que hoy entendemos como Alex, nombre, Angamarca, apellido. Ellos tenían más bien, en el caso de los indígenas nobles, títulos, como vemos Manco Cápac o Tupac Yupanqui, que eran títulos que hacían referencia a un linaje, a la nobleza, pero no es que Manco era el nombre y Cápac era el apellido, eran títulos más bien. Y los indígenas, digamos, más del pueblo, del común, tenían solo nombres que les identifican, como por decirte Sisa, que significa flor. Una vez llegan los españoles, son los que toman muchas veces los nombres indígenas, Sisa, por decirte, por seguir con este ejemplo, y les bautizan con un nombre español, por decirte María, y al nombre indígena que ya tenía esta persona le hacen apellido. Y ahora tenemos María Sisa. Así funciona. Y por ejemplo, esto de que, por ejemplo, vivían en un lugar, en cierto lugar, por ejemplo, cerca de una laguna, que lo decían antes Cocha. Estos son los toponímicos. En cambio, en ese caso, por ejemplo, a un grupo de indígenas, digamos, les desplazamos desde el pueblito de Angamarca. Vivían en el pueblo de Angamarca, en la parcialidad de Angamarca. Les desplazamos desde Cotopaxi, que es donde queda Angamarca, hasta Loja. Bueno, ¿tú de dónde vienes? De Angamarca. Listo, te bautizamos como José, vienes de Angamarca, José Angamarca. Y 200 años después, aquí está un descendiente. Un Angamarca. Claro, así, tal cual. Súper interesante esto. Pero hay diferencia entre la sierra y la costa en apellidos. Por ejemplo, acá bastante funcionaba el quichua, como dice Cocha y eso. Y allá en la costa, ¿cómo funcionaba para los apellidos? Más que nada lo que sucede es que en la costa sí había muchísimos indígenas. Esto es algo que quizás la sociedad ecuatoriana, que la sociedad ecuatoriana no termina de entenderlo, pero no es que los indígenas son un grupo concentrado en la sierra. El indígena significa habitante autóctono de un territorio. Entonces, lógicamente, en el momento en que llegan los españoles, la costa estaba también llena, no estaba vacía. Pero en el caso de estos indígenas no se les respeta tanto su lengua o sus costumbres, y esto se diluye más con el tiempo. Por eso es que vemos más presencia de apellidos indígenas de lenguas indígenas serranas, si bien también hay algunos apellidos indígenas costeños, pero en menor presencia. Ahí prevalecen sobre todo los apellidos españoles. Y también tomando en cuenta que la costa, al ser un puerto, un gran puerto, toda la costa, llega mucha migración y se mezcla más. Incluso, por ejemplo, vemos en Esmeraldas, los afroecuatorianos muchas veces tienen apellidos españoles. Y algunas personas dicen, por ejemplo, Angulo, Cedeño, Quiñones, como si lo dicen, apellidos de negros. Pero en realidad son apellidos españoles que tomaron en base a los amos que tenían. Ah, sí, ¿verdad? Los amos antes le daban los apellidos a los... También sucedía, especialmente con los afroamericanos, especialmente con ellos. Los indígenas, como te digo, yo antes era muy de la opinión de que la conquista fue un proceso en el que los indígenas perdieron en su mayoría, pero ya siendo un poco más crítico, ya con los años también, la realidad es que fue un choque de mundos y de culturas. Y hubo muchos casos en los que los apellidos indígenas se conservan, otro en que simplemente el apellido indígena se pierde y le ponen un apellido español a un... No eran esclavos tal cual, pero a los obreros ya estaban a un paso de la esclavitud.
Y así, es todo un mosaico realmente. Y antes se cambiaba de apellidos, por ejemplo, porque antes no había registro. El registro civil nace en 1900 con Eloy Alfaro. Entonces antes llevar un registro como tal era mucho más complejo, lo llevaban las iglesias. Por eso cuando uno se mete a temas genealógicos, que es ya decir buscar antepasados específicos, va a las iglesias, a las arquidiócesis, casi digo al Vaticano, nos queda un poco lejos. Entonces a todas estas iglesias que iban guardando los registros de bautizos, de funciones, bodas, ahí puedes encontrar esto. Pero, por ejemplo, antes, si no me gustaba un apellido, yo me cambiaba, por ejemplo, ¿pasaba eso? De que por discriminación, porque antes era fuerte la discriminación por los apellidos. Sí podía suceder, pero yo lo veo como un poco complejo, porque para que efectivamente tú cambies tu apellido como tal, tendrías que viajar desde un lugar a otro que no te conocen. Por ejemplo, irme de Guayaquil a Quito. Ajá, para que nadie te conozca y te crean que efectivamente no eres Angamarca, sino Chávez, por decirte algo. Claro. Pero si tú te quedabas en tu propia ciudad, inevitablemente te iban a conocer y suplantación de identidad, si bien no había las leyes tal cual las entendemos, pasaba. Lo que sucedía más bien, diría yo, es que había casos, y hay un juicio muy interesante que yo me leía, en el que mujeres indígenas buscaban embarazarse de españoles, y así el hijo nazca fuera del matrimonio, nacía ya con su apellido español. Y eso te contaba del juicio, porque es un juicio en el que un cacique le enjuicia a un amigo de la esposa porque el amigo le está ocultando, ya que ella se embarazó de un español, para que los hijos salgan más blanquitos, mestizos y con apellido español. ¿Y antes era obligado dar el apellido o era opcional o cómo era? En sí, era obligado. Claro, era obligado. Sin embargo, en el caso, como te digo, muchos españoles no lo hacían porque no querían y la sociedad en sí misma les favorecía. Pero una madre, por ejemplo, al registrar al niño solamente decía, él es hijo de Chávez, y ya le ponía nomás, o necesariamente tenía que haber firmas y cosas así. Había que comprobarlo, claro. Y por eso mismo te digo que es un poco complejo, porque yo como español, si las leyes, la sociedad me favorece, no quería. ¿Y quién me va a decir que no lo haga? ¿Me entiendes? ¿Quién me va a decir que vaya y le reconozca al guagua? Entonces es probable que muchos ni siquiera tengamos los apellidos que actualmente tenemos. Pudo haber pasado algo en nuestra línea de tiempo, ¿no? Sí, yo creería que incluso en ese sentido los que tenemos, porque me incluyo, apellidos indígenas, efectivamente sí sabemos que somos descendientes de indígenas. Es muy probable, casi todos, pero los que tienen apellidos españoles, quizás la mitad descendiente efectivamente de algún español por ahí, de algún mestizo, y muchos otros que pidieron prestado, que les dieron en las haciendas, y que, como te digo, estos casos que la fueron mamá... familiares de esclavos. Ajá, así. Es muy probable eso también, debido al mosaico cultural que había en la colonia. Bastante interesante. Por ejemplo, hablas bastante también en tu página, para la gente que no sabe, tiene una página donde pues va explicando cada uno de los apellidos, y he escuchado bastante común esta frase que dice los apellidos longos. Longazos. ¿Cómo identificamos esos apellidos? Longos tú lo dices no en mal término, ¿no? Sino que más bien como los apellidos autóctonos de indígenas. Sabes que en sí longo significa joven en quichua, joven, claro. Entonces no tiene ninguna implicación negativa. Cosas así, ¿no? Más bien es la sociedad la que le ha dado esta implicación de negativa, y como si fuera un insulto. Lo que yo hago al decir apellidos longazos en TikTok o en Instagram, Facebook, YouTube, es llamar a las personas. Porque algo de las redes sociales que yo descubrí, porque yo no manejaba nada de redes, es que cuando tú le explicas algo de la manera más técnico, profesional a las personas siguen de largo. Pero cuando les dices, si tienes uno de estos 3 apellidos, eres longazo, dicen, y se ponen a pelear en comentarios. Y entonces llegas a más público. Eso es lo que te da la viralidad. Sí, la viralidad, hay que decirlo. Entonces, o por ejemplo, al decir, si tienes uno de estos 3 apellidos, seguro eres aniñadazo. Entonces las personas también se meten, y algunos incluso me daba gracia, dicen, no, pero esos no son apellidos aniñados, y así funciona. Claro. Entonces, por ejemplo, los apellidos longos, más o menos, ¿cómo son o cómo funcionan? En sí, yo lo que he estado haciendo últimamente en mis videos es clasificar a los apellidos europeos, apellidos aniñadazos, y apellidos indígenas, apellidos longazos.
que son los apellidos que se remiten a las lenguas autóctonas ecuatorianas, que lo más conocido es el quichua. Eso es lo que el siempre uso de suena. la SH, Ajá, ese es CH. la lengua quichua es la que más prevalece, pero antes del quichua estaba la lengua cuastu, se llama, Ya. que es de los indígenas pastos del norte del Ecuador, Carchi, y del sur de Colombia. Estaba la lengua cara o caranqui, de los caranquis de Pichincha y de Imbabura. Y ahí está un apellido, Caranqui. Sí, precisamente. Entonces esa persona, sus antepasados fueron indígenas caranquis. Eso es clarísimo. Entonces estaba la lengua panzaleo, la lengua puruá, la lengua cañari. Entonces había tantas lenguas que hoy en día están desaparecidas, pero que nos dejan su huella en forma de nombres de lugares y en forma de apellidos. Por ejemplo, uno claro, Cutuglawa, aquí en Quito, Lagua significa loma en panzaleo. Entonces ahí está una prueba. Angamarca, por ejemplo, significa tierra de águilas, tierra de buitres en quechua. Ahí está otra prueba. Todos los apellidos que terminan en Bay o Gay, en Chimborazo sobre todo, son purubás. Todos los apellidos que terminan en Cela, en Cañari, Cela significa hijo de, o gente del grupo D o de la familia D, son cañaris. Y así va funcionando. Y por ejemplo, a la gente que dice, ¿cómo identificamos a un apellido español? O a niñadazos que dicen. Creo que ya eso me da por la experiencia, porque... Y no lo digo sin ningún afán arrogante, sino que muchas veces las personas se confunden con esto de apellidos españoles y apellidos indígenas. Pero para mí es como que yo ya veo un apellido y digo, es muy probablemente español hasta por la escritura. Por decirte, Domínguez. Yo ya le veo y digo, tiene que ser español. Claro. O Espinosa. Es quizás ya de tanto leer que yo lo puedo identificar, porque para otras personas he notado que es un poco más complejo, que en verdad no saben de dónde mismo viene el apellido. Cuando, como te digo, quizás es por tanto leer todos los días, estar leyendo una y otra vez, que por eso ya sé diferenciarlos. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente con... O sea, ¿por qué hay gente con apellido español que tiene, o sea, por ejemplo, más fuerza en la sociedad? Le vemos, ¿es porque son descendientes directos de ciertas colonias españolas? En este sentido, aquí nos metemos quizás incluso con un poco más de cómo funciona la sociedad ecuatoriana, pero muchos de las personas que hoy en día ostentan cierto poder económico, político, social en el Ecuador son en realidad descendientes de los mismos personas que ostentaban ese poder en la colonia. Y terratenientes y eso. Ajá, son los mismos. Entonces, o que estuvieron implicados en la política, que estuvieron implicados en la historia ecuatoriana. Muchas veces esas fortunas de los personajes históricos que leemos se quedan en esas mismas familias y por ende se conservan ahí. Por decirte algo, el apellido Gangotena, ese apellido llegó como noble en la colonia y se ha conservado así durante los años, hasta llegar a Santiago Gangotena. Santiago era el nombre, no recuerdo bien, que fue esta persona tan famosa por la universidad, por la San Francisco, por la Universidad San Francisco. Imagínate, se ha ido conservando toda esa fortuna, todo ese estatus, digamos, social a lo largo de 100 o 200 años. Claro, y se ha dado el caso también de que, por ejemplo, hay muchas familias que eran muy poderosas en cierto momento, pero luego, por la obvia situación, se les acaba la fortuna, se quedan chiros. Y, por ejemplo, vemos a gente de apellidos muy fuertes, pero a un nivel de quizás, claro, que ya popular. No tiene el mismo estatus Claro. que antes. Está el caso, por ejemplo, de José de la Cuadra, que él fue un gran escritor e historiador ecuatoriano, bueno, escritor sobre todo y diplomático. de la Cuadra español, ¿no? Ajá, fue muy reconocido. Y actualmente su nieto es José Antonio de la Cuadra. Él es un guayaquileño con el que yo me llevo, hemos entablado una amistad, pero él ya no tiene el mismo estatus social o poderío económico que tenía el abuelo. Él vive como artista y la vida de artista es un poco complicada, entonces sí hemos conversado al respecto. Es curioso porque imagínate, no es ni mucho tiempo, no son décadas, es saltando una generación, ya se perdió ese estatus, por decirlo de algún modo. Claro, y de igual manera ha pasado vuelta que, por ejemplo, hay muchas personas con apellido indígena
que van acumulando riqueza y han sabido manejar muy bien con el tiempo. Claro. Es que más que nada esto de los apellidos es netamente una forma de... O sea, por eso yo siempre digo que hay que separar al origen del apellido y al origen de la persona. Tú puedes ser una persona muy blanca que tenga un apellido indígena o una persona muy morena que tenga un apellido español. Porque una cosa es el origen de tu apellido, que es a lo que yo me dedico como tal, al origen del término, y otra cosa es el origen de tu familia. Claro. Y es curioso también que, por ejemplo, muchos nobles indígenas, muchos caciques, que era esta nobleza indígena, conservaron su estatus durante la colonia. Y es recién en 1800, cuando sucede la independencia, curiosamente siempre vemos a la independencia como este proceso que nos libera de un yugo, de unas cadenas. Pero es aquí cuando el Ecuador se conforma como república que eliminamos la figura de los caciques. Y entonces, graciosamente, ellos que venían conservando su linaje noble indígena durante generaciones, lo pierden en el momento en que el Ecuador nace. Claro. ¿Y hay apellidos de la realeza aquí entre nosotros? Sí, a ver, hay 5 particularmente de la realeza española que podemos decir que son efectivamente, que pertenecieron a casas o linajes nobles. Ojo, que eso no significa que tú seas también noble, pero los apellidos... Pero ya más o menos comentamos que por qué puedes tener tu apellido, o sea, la gente que nos está viendo, o sea... Tal cual, que es Haro, Castro, Haro, Castro, Sotomayor y Lara, y había uno más, Haro, Castro, Sotomayor, Lara y Guzmán. Esos 5 pertenecieron a casas muy emparentadas con los linajes, con la realeza de Castilla, ahí en España. Esos 5 apellidos particularmente. Otro que me acuerdo, Buitrón, por ejemplo, un apellido vasco del norte de España, también fue de una casa noble. Entonces hay algunos que sí efectivamente se conservaron en el tiempo, hablando de apellidos españoles. Ahora con apellidos indígenas, de que pertenecieron en cierto momento, Yupanqui, por ejemplo. De los panacas reales incas. Atahualpa. ¿Sí hay apellidos Atahualpa aún? Ajá. Hay centenas de personas, pero hay todavía apellido Atahualpa, apellido o sea, muy probablemente Yupanqui, vengan ellos de... O estén relacionados al menos con algún pariente lejano del Atahualpa. Porque uno de los hijos de Atahualpa tuvo este apellido, Francisco Atahualpa. Y a él le rastrean el linaje hasta alrededor de 1800 y entonces se pierde. Nadie sabe quién mismo fueron los hijos. Pero actualmente sí encontramos apellidos Atahualpa. Y en ese sentido, ya un poco más metiéndose a la investigación, era más fácil tomar un apellido cualquiera del común que tomar un apellido que hace referencia a Atahualpa. Por eso yo, en una opinión muy personal, sí pienso que estas personas deben de estar relacionadas, porque... Ya te digo, no es lo mismo tomar el apellido Angamarca, que hace referencia a un pueblo en Cotopaxi, que tomar el apellido del último emperador inca. Claro. Y aparte peligroso también. Sí, porque las implicaciones que traía eso te digo, es un poco difícil que simplemente hayan dicho, bueno, hoy quiero apellidarme Atahualpa. Voy a ponerme apellido Atahualpa y el siguiente día estaba en algún lado. Claro. ¿Qué le podía pasar? Claro. Y otro que también resalta bastante Pichincha es Ango, todos los Ango. Apellido Ango. Ajá, Ango, Angos, Cabascango, Farinango, Tabango, Chorlango. Hay algunos que terminan en Ango. El Ango es una raíz que se rastrea hasta la cultura de los caras, de los caranquis, de los cayambis también, y que hace referencia a la nobleza de este pueblo milenario. Entonces, si tú tienes el apellido Ango, es muy probable que tus antepasados fueron medio caciques de los caranquis, de los cayambis. Y otro que también me gustaría señalar para hablar un poco de la costa es Tomalá. Tomalá es un apellido que viene del cacique Tumbalá, que fue un cacique que incluso se peleó con los incas. Entonces sí hay algunos que todavía hacen referencia a estos nobles indígenas. Hay muchas personas que tienen incluso un poco de vergüenza de los apellidos indígenas. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Sabe? Porque le preguntan, ¿cuál es tu apellido? Y como que le dan así como que miedo y cosas así. Sí, no lo dicen. En realidad creo yo que ya para este punto de la sociedad, del mestizaje y eso, o sea, como te decía al principio, todavía hay clasismo, pero es un mal de la sociedad, es algo que quizás con los años se vaya diluyendo más. Entonces tener vergüenza por un origen, por un apellido, más bien se perdería en el momento en que tú conoces el origen de este apellido. Porque para mí, justamente para mí, porque para mí era la duda, bueno, ¿de dónde viene Angamarca? Claro. Y mucha gente se confundía y me decía Cajamarca. Eso como me molestaba a mí, porque decía, no, pues es Angamarca, clarito, Angamarca y Cajamarca.
Entonces es un poco por ahí por donde fue el inicio de todo esto que yo ahora llevo, todo el trabajo que he hecho con los años, porque yo decía, bueno, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Y ahí es lo que me pude enterar, como te decía, esta historia de que un grupo de indígenas del pueblo de Angamarca viaja hacia Loja, le ponen este apellido y, como te digo, 100 años después aquí estoy sentado. Entonces, todas esas historias que van conformando, como te digo, por ejemplo, Yupanqui, saber que en algún momento tus antepasados estuvieron relacionados con los incas, los angos, los puruáes. Hay un apellido también que es de príncipes puruáes, pero no recuerdo cuál es. Entonces, pero enterarte de ese tipo de cosas, enterarte de que, por ejemplo, tu apellido tiene solo 200 inscritos en el Ecuador, ¿qué significa? Imagínate, en los casi 20 millones de ecuatorianos que somos, tú no eres ni el 1%, tú y tu familia no son ni el 1%. Entonces, yo he tratado de revalorizar eso. Porque uno de los comentarios de hate que yo más recibo es ¿por qué solo reviso este tipo de apellidos? Y yo digo, bueno, porque es más interesante la historia de Ecuador, porque estas identidades están relacionadas con la historia de Ecuador que la historia de España. O sea, muy interesante la historia de España, respeto mucho, pero... Soy ecuatoriano. Soy ecuatoriano, prefiero saber qué pasó en Ecuador. Y en América Latina más o menos, como funcionó casi de la misma manera, ¿no? En toda la colonia, o en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos creo que funciona diferente. ¿Cómo es allí en Estados Unidos los apellidos? Porque me imagino que también un poco, por lo menos, los revisaste por curiosidad. En sí reviso muchos apellidos ingleses, sí me han comprado algunos apellidos ingleses. De hecho, antes de responderte eso, es curioso porque ya en un análisis macro de esto de los apellidos, con tantas fichas, ya tengo como 1100 apellidos que he investigado en las fichas. Muchos apellidos ingleses están en Pichincha, la mayoría. ¿Por qué? Es curioso, pero muchos generales ingleses que ayudaron en la independencia llegan y se asientan en Pichincha. Entonces, actualmente hay muchos apellidos ingleses en Pichincha, e incluso de personas que han conservado esta fortuna, digamos, desde la independencia. Muchos apellidos italianos y franceses están en Guayaquil, ahí sí claramente porque Guayaquil es un puerto. El puerto. Llegan. Muchos apellidos ingleses también, principalmente anglosajones, que yo les llamo, que son relacionados tanto con Alemania como con Inglaterra, están en Esmeraldas, porque ahí llegaban los esclavos jamaiquinos, esclavos traídos desde los barcos ingleses. Entonces como que se van concentrando, e incluso hay una pequeña cantidad de apellidos ingleses en lo que hoy es la Amazonía, porque llegaban misioneros, porque llegaban exploradores. Entonces es algo curioso. Claro, ya tienen por zonas. Eso te iba a decir, o sea, cada apellido tiene una historia, o sea, del porqué. Del por qué ha llegado ahí. Y ahora sí, ahí en todo lo que me habías preguntado, en sí esto de los apellidos funciona similar en todo el mundo. Hay una frase que dice Osvaldo Encalada Vázquez, que es un investigador al que yo respeto mucho, que es una de mis referencias, que dice: la mente humana, por más distintas que sean las culturas, funciona igual en todo el mundo. Entonces los apellidos se fueron adjudicando de similar manera alrededor del mundo, que son en 5 grupos principales, que son los toponímicos, que hacen referencia a un lugar de origen, es decir, del pueblo de donde tú venías; los patronímicos, que hacen referencia a un nombre propio; los en base a un adjetivo o sobrenombre, que hacen referencia a una característica física o de personalidad; los compuestos, que en cambio ya son la mezcla de 2 apellidos. Y se me está escapando uno, a ver, toponímicos, patronímicos, compuestos, en base a un adjetivo o sobrenombre. Y en base a un oficio o ocupación. Eso te iba a decir. Esos me faltan. Los que hacen referencia, en cambio, a lo que tú hacías o a qué te dedicabas. Zapata, por ejemplo. Zapata, herrera, puertas incluso, verdugo, montero. Todos esos hacen referencia a oficios de la antigüedad. ¿Montero qué oficio le da? El montero era una especie de ayudante de rey para las casas. Entonces, incluso ese apellido podemos medio haberle emparentado, que alguna vez trabajaron para algún rey. Entonces funciona así. Ay, qué interesante. Y así funciona en todos los apellidos del mundo. En los apellidos indígenas, como te decía, el de Sisa es un patronímico, es decir, de un nombre propio. Por eso encontramos actualmente Sisalima o Sisalema. Los Cela, también de los Cañari, gente del grupo D, es un patronímico que hace referencia a un grupo, a una familia. Los toponímicos, Angamarca, que hace referencia a un pueblo. En base a un oficio de ocupación, los Ango, que eran caciques, que ese era su trabajo. Los compuestos, encontramos apellidos como Huamangallo,
Ese probablemente fueron dos términos quichuas o bien un apellido indígena, Huamán, y un apellido español, Gallo, que se juntaron, que se escribieron juntos para no perderlos. Hay muchos apellidos que son escasos en el país, por ejemplo. ¿A qué le atribuye ciertas cosas de esto, por ejemplo? En muchos casos sucedía que son estos apellidos de caciques que te decía, que como son de una sola familia, de solo de este cacique, entonces se queda solo en la familia. No se riega, digamos, a demás personas. Hay otros que solamente toma un grupo muy reducido o un solo individuo indígena. Por ejemplo, recientemente me pidieron elaborar la ficha del apellido Apuango y ese me quedó resonando en la cabeza porque como también tengo acceso a registros históricos, este en sí se origina del Ango, es también uno de los relacionados con Ango, con los caciques caranquis. Pero en los registros históricos me parece que en 1800 mencionaba que hubo un juicio en contra de dos hermanos Apuango que cometieron un crimen en contra de otra persona, le mataron, ¿no? Y al momento de yo leer esto, eran dos hermanos, entonces no hay más Apuango. ¿Qué implica esto? Que la persona que me pidió esta ficha, a día de hoy que vive en España, es descendiente de uno de estos criminales de 1800. Entonces, yo no le dije esto a la persona, ¿no? Pero me quedó resonando bastante porque digo, qué interesante eso. Y así hay muchas historias que van relacionadas con esto, de juicios, de crímenes. Y se ve bastante, me resalta bastante en apellidos indígenas, porque como te digo, en el caso de los Apuango, volviendo a esto, si hay tan pocos inscritos, eso implica que tú desciendes de estas personas que estuvieron en estos juicios, o al menos estás lejanamente emparentado. Bastante interesante, ¿no? Esto de los apellidos. Tú me dices que te dedicas a esto de los apellidos porque tú estudiaste para esto, o cómo viene tu gusto por la historia, porque es historia de nuestro país esto, que me parece fascinante. En sí siempre tuve fascinación por la historia. Entonces lo que hacía era leer mucho, investigar bastante, y abrir muchos libros. Principalmente primero fue el gusto por los Sangamarca en sí. Por descubrir de dónde salió tu apellido. Ajá, de dónde vienen los Sangamarca. Luego, bueno, dije, pues, ¿dónde están los Chuquimarca, Cajamarca? Todos los relacionados, porque les escuchaba similar. Y ahí fue desarrollándose esto hasta que me topé con libros de historiadores ecuatorianos, porque uno pensaría que este tema no es revisado por nadie, pero hay muchas personas que ya se han dedicado a esto. Osvaldo Encalada Vázquez, Jacinto Gijón y Camaño, Fernando Jurado Novoa, que ya han hecho esta labor investigativa. Entonces, yo ahorita, un término correcto para definir lo que hago es recopilador y difusor. Yo recopilo y difundo la información. Porque mucha historia ya está hecha. Ya está hecha la historia, sino que estas personas, como son doctores con años de historia, entonces no se van a abrir un TikTok a estar como ya otra vez apellidos claro. Longazos. Y recién ahora, hay que ser sinceros, yo inicié como tal mi formación ya en historia para poder decir, bueno, ya estoy ¿Estás también preparándote en historia? Ajá, para ya decir ya. Porque en sí yo soy electromecánico de profesión, digamos, tengo un título de electromecánica. Ya. Graciosamente, no cosas de la vida, porque me llamaba la atención eso, pero eventualmente ya me fui decantando más por lo que es la escritura con mi editorial y la heráldica, la etimología con esto de los apellidos y la historia. ¿Te estás preparando para escribir un libro? Ya tengo libros. ¿Ya? 4 libros tengo. ¿Pero en qué se basan tus libros? En sí tengo 3 novelas. Eso es que, bueno, digamos, en mi negocio he creado 2 vertientes ya, en lo que es la editorial 2 vertientes. Una que es como tal la publicación de libros, la difusión de la literatura ecuatoriana, y otra que es un poco ya más la parte histórica, que es por lo que ya me reconoce más la gente, que el chico de los apellidos, ¿no? Claro. Sin embargo, también me dedico a esto de los libros. Entonces, yo te soy muy sincero, yo tenía mucha información recopilada, pero la tenía para mí. No pensé que era un tema que despertaba tantas pasiones. Yo le tenía para leer yo, por ejemplo, alguien me decía, oye, tengo esto, quiero saber, pero un amigo, un cercano, significa tal cosa. Te lo hago gratis. Es así. Y entonces, llegado a cierto punto, yo me abrí TikTok para difundir netamente mis libros. Y ahí me topé con algo, porque yo no manejaba redes. Tengo Facebook, eso sí, desde hace 10 años, pero he subido no más de 10 fotos. Nunca fui una persona de redes. Pero me abrí TikTok, dije, bueno, voy a intentar. Y de repente me cayó mucho hate de la nada. Y recuerdo un comentario especialmente, me dijo, con ese apellido de Longo y creído el más. Yo dije, me dijo Longo. Y dije, ¿por qué no hablar de este tema que yo también me lo sé?
Hasta ahora me acuerdo del usuario, de hecho, lectura rápida, un saludo si me ve alguna vez. Entonces yo le respondo y es el primer video que se me hace viral, como 700,000 vistas. Pero y es dije, bastante. claro, y yo dije, wow, ¿qué pasó? No sabía que tanta gente le interesaba. Y primero yo respondía tranquilamente. Bueno, puede significar tal cosa, o sea, compartía los datos, pero tenía ya un prototipo de las fichas que manejo ahora, pero como te digo, era para un uso personal o de hobby o de amigos, hasta que la gente quería pagarme por videos. Me decía, hazme un video, y yo me pensaba, no, pues yo no soy, no sé, decía, yo no soy chica de OnlyFans para hacerte un video, no, yo lo pensaba así, no. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tengo un documento que tiene los datos recopilados y presentados, ¿te parece? Te vendo. Y dijo, bueno, está bien, a la gente le llama la atención, porque yo no pensaba que llamaba tanto la atención, yo consideraba esto como un hobby muy mío, y de repente le llamó la atención a muchas personas. Yo conozco personas que incluso hasta pagan para que, o sea, te vea todo tu, como que te armen tu La árbol genealogía. genealógico. Había un amigo que decía que él cobra como $1,000, 1,500 en armar para que vean de dónde vienes, qué haces y toda esa cuestión. Hay mucha gente que es muy apasionada con esto de los apellidos. Sí, y justamente yo lo que había hecho con estas fichas, con este prototipo de mis fichas de apellido, era tomar inspiración de negocios que funcionan en España, por decirte algo. En España está muy fuerte este tema de la heráldica. Solo que yo lo hice en un contexto ecuatoriano. Porque claro, lo que te venden en España es para España, no es para Ecuador o para Latinoamérica. Y es más, de allá ni siquiera saben los apellidos nuestros, ¿no? Ajá. Entonces, hay negocios, por ejemplo, negocios similares en México y en Colombia. Entonces yo dije, bueno, qué interesante, puedo inspirarme. Y le tenía, como te digo, para mí. Hasta que a raíz de TikTok y redes sociales, después Instagram y Facebook, me topé con que hay un interés bastante fuerte de la gente. Y dije, bueno, ¿por qué no solo enfocarle en apellidos españoles? Porque información de apellidos españoles tú la puedes encontrar, hay infinidad de libros, pero información de apellidos indígenas hay contaditos. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer una revalorización de nuestra cultura, de nuestros apellidos, creando fichas heráldicas, fichas de apellido, pero para apellidos indígenas? Y aquí en Ecuador, haciendo tu valorización rápida, hay más apellidos indígenas, me imagino, ¿no? Realmente no. O sea, diría ¿cómo es que quizás en porcentaje son 60-40, pensaría yo. ¿60 indígenas? No, 60 españoles. Hay mayor presencia de apellidos españoles. De hecho, el apellido más común del Ecuador es Zambrano. Y dentro del top 10 de más comunes, González. López, apellidos españoles. No hay ningún apellido indígena que esté en el top 10 de apellidos más comunes del Ecuador, ni en el top 20. De los más comunes indígenas podemos decir Huamán, Chicaiza, Quixpe, pero tienen no más de 100,000 inscritos. Y Zambrano, que es el más común del Ecuador, tiene como 200,000. Entonces, que medio Manabí es Zambrano, ¿no? Sí. Entonces es curioso eso. Pero sí hay más todos tenemos un amigo apellido Zambrano. Un pana Zambrano. Sí, o sea, así es de interesante. Entonces, por ejemplo, tú te dedicas a hacer esto en redes sociales, un día te das cuenta que pega un video, se hace viral y te cambian las redes sociales, te cambiaron a ti las redes sociales. O sea, en sí lo que yo hacía con esto de las redes sociales era una difusión de mi trabajo que surge principalmente a raíz de que obtuve unos fondos del Ministerio de Cultura, y dentro de estos fondos del Ministerio, porque me gané un concurso, ¿no? Ya los detalles sobran. Y dentro de este proyecto lo que tú tenías que hacer era hacer un programa de difusión, difundir con afiches, con presentaciones, con redes sociales, porque como te digo, yo nunca he sido de redes sociales. Yo a mi Instagram no le tengo ni foto de perfil. O sea, como persona, ya como profesional, pues ya me ha tocado, ¿no? Y lo que hago es, como te digo, abrirme el TikTok. Hablaba de libros, un día me dicen Longo, de lectura rápida. Yo nunca me he de olvidar, porque ya te digo. Y de repente vi que había el interés y dije, bueno, si nadie más está aprovechando este nicho de mercado, yo también lo voy a aprovechar. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Los negocios que hay enfocados en esto existen, ya tienen años, pero en cambio te están hablando solo de apellidos españoles que no representan a todo el Ecuador, que no te están representando a todo lo que es el inmenso mosaico cultural ecuatoriano. Entonces, y de ahí surge también mi proyecto del Gran Diccionario de Apellidos Ecuatorianos, que ya está publicado el primer tomo, que yo dije, bueno, pues si nadie está hablando de esto, yo voy a hablar de esto. Lo que me ha valido es un poco, como te digo, yo nunca había manejado redes sociales, entonces muchas cosas son nuevas para mí, pero me ha valido infinidad de hate. Y al principio para mí el hate era como, yo cuando veía un influencer o persona decía,
es que me cae mucho hate. Yo decía que llorones, algo están haciendo. Y ahora en cambio veo que efectivamente sí te cae mucho hate cuando no haces nada. Más que afectarme, a mí al principio yo decía, bueno, o sea... Y es increíble porque, o sea, yo veo tu contenido y es tan chévere. O sea, a mí me parece interesante tu contenido. Yo digo, él no tiene hate. Uy. Y es gracioso porque, como tú ves, yo no me meto con nadie, no estoy hablando de política, no estoy hablando polémicas, de chismes, nada de eso. Y aún así, todos los días alguien me está insultando. Todos los días. Eso sí es impresionante, por eso... Y digo, no sé, me falta ser más guapo, más blanco, no sé, pero todos los días me pasa. A mí me parece tu contenido, como te digo, muy interesante, historia intelectual, porque para saber lo que tú difundes se necesita mucha preparación. O sea, y una persona, claro, y una persona que se prepare. Entonces, mucha gente dice, hey, no hagan esas bromas en TikTok, no hagan eso porque, o sea, son los típicos influencers, ¿no? Entonces, muy bien, no se hace eso y se hace algo parecido a tu contenido y también le dan hate a tu tipo de contenido. Muy curioso. Y ya te digo, o sea, al principio para mí más que era desconcierto, sobre todo, porque era, bueno, yo no me estoy metiendo contigo, no te estoy diciendo nada, porque me insultas. Y me daba gracia porque... Y a mí me gusta ser muy irónico y eso a veces me juega en contra también porque me escribían a decirme, eres un hijo de tal, y yo, buenas tardes, mucho gusto, ¿qué le puedo ofrecer? Así les decía. Y... Ahora, en cambio, eso era al principio, ahora en cambio es más como que veo y ya es... O sea, está comentando. Digo, está comentando. Sigue comentando mejor, porque hay algunos que se meten y comentan todos los videos. Digo, bueno, gracias, estás ayudando al engagement, ¿no? Estás ayudando a que el video tenga más comentarios, tenga más interacción. Porque graciosamente el fan muchas veces se ve medio video, el hater se ve el video completo para criticarte por todo el video. Pero ya te digo, sí, todos los días cae hate. Y eso es algo que me llama bastante la atención y que yo he hablado en algunos videos. Y quizás yo lo atribuyo a algo como que yo en redes sociales digo, yo no tengo problema en seguir haciendo videos a las personas que siguen comentando. Pero si tú me escribes al interno, tú me dices, hola, ¿sabes qué? Quiero hacer un video. Yo lo que suelo hacer es decirle, bueno, por este medio solo vendo las fichas. Para un video déjame en comentarios. No digo más. Pero otras personas, en cambio, es como que quiero información de esto. Y así tal cual. Quiero que me digas esto. Y a mí sí me molesta porque es como, buenos días, por favor. O sea, dime algo. ¿Cuánto me cuesta, ¿no? Por delicadeza, aunque sea claro. Aunque sea. U otras personas. Y con un seguidor tuve un conflicto. Bueno, ni seguidor, ya ni me ha de seguir. Porque me escribe y me dice, hola Alex, quiero saber los datos de tales apellidos. Y yo le digo, hola, no tengo problema, dejo un comentario porque por este medio solo vendo las fichas. Y me manda esa, no sé si puedo usar malas palabras. Le muteamos. Esa huevada, me dice, esa huevada. Y yo averigué en comentario y soltó una letanía. Y yo le digo, pana, y yo ese rato se me cruzaron los cables. Y le digo, pana, ¿y a mí qué que hayas averiguado? Entonces no me escribas si ya averiguaste. Claro. No me molestes. Yo te digo, si quieres un video, deja en comentarios. Y siguió. Me acuerdo, hasta me hizo un TikTok. Yo luego solo vi que hubieron algunas vistas, pero no dije nada al respecto. Porque es algo que sí me molesta a veces. Porque incluso en TikTok ya, bueno, hasta ya entiendo. Pero a veces hasta en mi número personal, no sé ni cómo se consiguen, pero me han llegado a escribir, quiero que me digas tal cosa. Quiero que hagas tal cosa. O quiero que... Y yo... También quieres un café, una cola, porque ¿Es tu especialmente... trabajo? Claro, es tu trabajo. Sí, y como te digo, videos en comentarios, tú has visto. Y tenía una serie que ya la finalicé, llegué a hacer como 300 videos de apellidos, 300. Y en todo el conjunto de videos que he subido a redes sociales, tranquilamente son unos 2.000 o 3.000 videos, yo me he puesto a contar. Imagínate cuántos apellidos, cuánta información he cubierto. Entonces, por eso yo he dicho en videos... Yo no tengo problema si te hago un video, pero déjalo en comentarios, no me escribas un mensaje, otro mensaje, claro. hazme esto. Y aparte, o sea, por ejemplo, hay muchos apellidos que ya los dijiste y la gente ni siquiera se toma la molestia de revisar. O me dicen, subiste un video de esto, etiquétame. Y yo le digo, pana, busca. O sea, ya está el video ahí, busca. Comparte. Busca, pues haz algo, pues no. Claro. Y eso sí, con mucho respeto a mis seguidores, con mucho respeto a mis fans, a las personas mis clientes sobre todo. Pero también eso es algo complejo porque yo en redes sociales nunca me he vendido como un influencer o como una persona que, como te digo, vive de redes sociales, sino que yo lo que siempre he hecho es difundir mi trabajo en redes sociales.
Quizás las personas no entienden esta distinción y por eso sucede este tipo de cosas del hate o de las personas que, como te digo, me escriben en ese tono. Porque no entienden que quizás yo no me estoy vendiendo al Alex Angamarca. Yo no. Yo estoy vendiendo al trabajo de los libros, al trabajo de las fichas. ¿Y de qué vives entonces? ¿De los libros y de las fichas? Claro, o sea, principalmente de la editorial. Eso es, o sea, ese es mi modo de vida. ¿Cómo funciona una editorial? La editorial se dedica sobre todo a la publicación de libros. No solo el tuyo. No solo el mío, no. O sea, claro, nació para publicar mis propios libros, porque no encontraba oportunidades, me costaba muy caro, entonces dije, bueno, pues si nadie me quiere publicar, me publico yo. Y nació de ese modo. Pero ya ahora ya manejamos otros autores, ya tenemos un catálogo de aproximadamente unos 20 libros, tanto míos, y 4 son míos, 3 son míos, y los otros 17 son de otros autores. Entonces, lo que hacemos es recibir libros de otras personas y les cobramos por el proceso editorial. Y también vendemos los libros. ¿Cómo es el negocio de una editorial? Es eso tal cual, o sea, tú recibes el libro. En bruto el libro. Tú recibes el libro en un texto sin pulir, sin nada. Yeah. Y tu trabajo es convertir el documento que te mandan en Word con errores de ortografía, con todos los errores posibles, a un libro ya hecho y listo para vender. ¿Eso tú cobras por prepararlo así de esa manera? Así es. Eso cobra la editorial. Eso cobra la editorial. Ese es como tal bonito, mi negocio. Que el índice, que toda la cosa que se vea bonito. Porque ¿es caro preparar para que esté listo para impresión? Depende. Según el libro, un paquete estándar de una novela, por decirte, de 200 páginas, te puede costar $900 los 100 ejemplares, es decir, a $9 por libro. O 600 los 50 ejemplares. Pero en ese negocio, en cambio, no tengo muchos problemas porque una editorial sí es algo más tradicional, más reconocido. Entonces la gente como que... Y aún así hay muchas personas que ¿cómo vas a cobrar por hacer un libro? Pero esto es un negocio de toda la vida. Yo sé que cuesta eso, claro. Y toda la vida ha funcionado así. Toda la vida ha funcionado así. Por eso a mí me da mucha gracia, pero también me ha pasado que me han llegado. Hubo un caso en una feria que una persona se me acerca y me dice... Tengo este libro, quiero publicar, ¿cuánto me cuesta? Y estaba extenso el libro, tenía como 300 páginas y yo le digo, te costaría 900 los 100 ejemplares, ya con impresión, todo el proceso, o sea, tal cual de tomar el texto y a entregarte 100 libros, listos para vender. Y me dice, ¿y quién me va a dar los 900? ¿Tú me vas a dar? ¿La editorial me da los 900? Y yo solo le miré y fue como que, ¿me estás molestando? No sé. Hay muchas personas que aún así no conciben esto del negocio editorial. Y por eso ha sido un poco complejo para mí. Y por ejemplo, tú les das los 100 libros y esas personas se encargarían de vender los libros, ¿verdad? En ese sentido, yo soy muy flexible con el autor porque otras editoriales, en cambio, se quedan con los libros y dan una regalía al autor. Yo le digo al autor, ¿cómo quieres hacer? ¿Vendes tú? ¿Vendo yo? ¿Hago yo a través de mis redes sociales? ¿O simplemente quieres tener tú los libros? Eso sí, yo soy bastante flexible según la elección del autor. Pero lo recomendable, ¿cómo lo hacen las tradicionales? Lo recomendable es quizás que por decirte, 100 libros, 50 ejemplares para la editorial, 50 para el autor. Y en función, por ejemplo, a la autor ya se le acabaron porque hay autores que ya tienen su carrera, son docentes, por decirte algo, entonces les compran muchos libros, la editorial les sigue dando, toma. No tengo problema. O, por ejemplo, la editorial le acabó sus 50 ejemplares, entonces le pide al autor, ¿todavía tienes? Dame los libros. Así es lo que me... Y después, por ejemplo, hay mucha gente que incluso vende miles de libros. Sí. El costo es del primer... de la armada ya, para la impresión. Y luego es más económica la impresión luego. Claro, porque en la primera armada, digamos, en el primer gasto, en el primer proceso editorial, estás cobrando lo que es la edición del texto, la revisión del texto, el diseño, que ahí, como te digo, o sea, yo antes les tenía muy separados, digamos, a los negocios. Les tenía por un lado la editorial, con mi editora, la persona que trabajo, con mi diseñador, les tenía por un lado. Y por otro lado, solo yo tenía para mí lo de los apellidos. Solo yo me encargaba de las fichas y todo eso. Pero ahora he sacado más formatos como la ficha física que yo llamo, que es la cajita, el pergamino, el llavero con el escudo. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no mezclar? Angamarca Ediciones, editorial y heráldica, libros y heráldica. Y ahora le tengo como una tienda heráldica, vendemos
Vendemos presentaciones como cajas de apellidos que tienen un vino, que tienen chocolates, que son para ocasiones especiales. A veces regalos, claro. Ajá, y el pergamino. O vendemos libros y llaveros, libros y fichas. Entonces, he tratado de mezclar un poco los negocios. Si bien, como te digo, es un poco tradicional porque son negocios que no se han visibilizado tanto. Por ejemplo, al abogado, por dar un ejemplo muy a la larga, no tengo nada en contra de los abogados, al abogado no le dices nada cuando te dice te voy a cobrar la consulta. Pero en cambio, si yo te digo la ficha tiene un costo, me puteas. Claro. Y eso es gracioso. Claro, un doctor solo por verte a veces te cobra. Verte que estás vivo, verte que estás muerto. Te cobra. Y yo digo, no es por tener en contra nada de estas profesiones. Cada profesión tiene que ser valorada, ¿no? Por lo que está haciendo. Y es más, o sea, tu trabajo tiene mucha investigación, mucha historia, y eso no lo hace cualquiera. O sea... Claro, más que nada, como te digo, apellidos españoles, muchas personas me dicen eso, pero esa información está en Google. Yo te digo, es verdad, está en Google, nadie lo niega porque hay páginas que se dedican a recopilar esto. Pero apellidos indígenas, por eso ese es mi fuerte, porque eso no vas a encontrar en Google. Eso vas a encontrar si te metes, por decirte, a la biblioteca de la PUCE y te pones a leer libro tras libro tras libro. Y yo lo que hacía cuando recién empecé es mucho eso, me iba a las bibliotecas. Luego digitalicé muchos libros y ya tengo la facilidad de tenerles en la computadora, pero al principio era lee, aprende, averigua, ten los datos, coteja. Y por eso mismo fue esta creación de esta base de datos también, que ya es más fácil ya tener la base de datos, ya tienes la información y ya puedes simplemente averiguar desde la computadora, centralizado todo a como era antes de manera muy general. Eso también ha sido una labor extensa, pero desde ese primer video viral me parece que ya pasaron 3 años, entonces el primer año fue como que de esta labor recopilatoria. El segundo año ya fue más de depuración, depura los datos, reúne los datos y ahora es más... Ya sé dónde queda tal dato, lo extraigo, lo escribo de una manera que quede llamativa al público y lo presento. Así ha sido. Y es más fácil para ti, también tienes tú una base de datos. ¿Tú trabajas solo o trabajas con gente? Sí, principalmente a mi editora le he hecho un poco de todóloga, porque ella es la licenciada Erika Reina, también cabe decir, ella me ha ayudado muchísimo en este proceso. Y entonces ella se dedicaba primero solo a la edición de libros, luego ya le puse un poco a depurar datos, a recopilar estadística, porque son labores, si bien no que son exactamente iguales, también son similares, ¿no? Van de la mano. Ajá. Claro. Entonces eso le he hecho, ella principalmente me ha ayudado bastante en estos temas. Y para tú grabar videos, por ejemplo, ¿cómo te organizas? En la grabación de videos, creo yo que una de mis... ¿Ya tienes ya tu estudio, tu set? No, verás, yo grabo solo desde mi oficina. Yo te voy a ser muy sincero, ¿no? Yo no me considero que soy una persona que sea totalmente atractiva según los cánones ortodoxos de la belleza, ¿no? Blanquita, o sea, suco, claro. Así. Entonces yo lo que he apostado en redes sociales y lo que me he dado cuenta de que funciona es a pura fuerza bruta. He llegado a subir 10 videos diarios, así. Todos los días subo un video. 1 video, 2 videos, 3 videos. Lo normal es que subo unos 2. Entonces estoy subiendo contenido diario, todos los días, que por eso creo que he pegado en redes sociales, porque de otro modo, como te digo, al no dedicarme ni al humor, al no ser guapo, como yo digo, así guapísimo, y al no tener, o sea, no ser el contenido que tú ves principalmente en redes, es un poco difícil. Pero yo he apostado a todos los días. Tú te obligas a hacer todos los días. Tú llegas, te sientes a ver muy bien, voy a hacer esto. Te planificas. Ajá, todos los días. Digo, y a veces me invento series y ahí sale esto de los apellidos longazos, los apellidos aniñadazos. E incluso yo soy una persona que es muy, ¿cómo decirte? Muy quisquillosa. Tiendo a analizar los datos, a ver, entonces me meto a la estadística del video. Por ejemplo, un video se hizo viral, pegó. Entonces descargo el video, transcribo todo lo que dije en el video, palabra por palabra, y luego me pongo a analizar. Interesante, en tal momento dije tal cosa, en tal segundo fue estos planos, así. Le desmenuzo al video. Y luego tratas de replicar eso. Y luego le replico a eso que desmenucé y veo, ¿funcionó? No funcionó. Y en cierto momento me di cuenta de que hice un video por hacer de... Estos son, si tienes uno de estos 5 apellidos, seguramente eres un hijo de españoles. Y así vi ese video, le desmenucé y dije, está interesante porque alcanzó 1 millón de vistas. Yeah. Y ahí dije,
Si tienes 3 apellidos, seguramente eres Longazo. Y de repente funcionó. Y dije, interesante. Sí, pero para mí ha sido un análisis tremendo porque, como te digo, antes de TikTok, yo en mi Facebook personal, y hasta ahora no tengo más de 10 fotos subidas mías. Pero eres muy disciplinado en este sentido. O sea, te dedicas 100% a esto, a ver, análisis. Hay personas que yo, por ejemplo, o sea, hago una entrevista así, pero más o menos ya sé cuál es mi target, cuál es la gente que me ve, más o menos, y les doy una entrevista más o menos a lo que sé que les puede gustar. Pero de ahí de que estar de nuevo transcribiendo es lo que es dije, una labor muy por difícil. qué hice. O sea, ese es un trabajo arduo. Ya te digo, yo encontré este nicho de negocio en los apellidos, en la heráldica, en la difusión de información. Digo, ya tengo los datos. Si tú quieres los datos, te cuesta tanto. Si no quieres, está bien. Y eso he dicho también en algunos videos. Está bien, pero no me putees, no pierdas el tiempo tú, no me hagas perder el tiempo a mí, ¿no? Y a raíz de eso yo dije, bueno, hay este interés, entonces voy a seguir promocionando esto. Y un problema, algo que también hay que señalar, que no es ni problema, porque muchos otros creadores de contenido te van a decir gracias por 11 millones de vistas. Mira, recién se me hizo viral un video. Ya está, ya ni 11, 13 millones de vistas, imagínate. Cualquier creador de contenido te va a decir, wow, excelente, el mejor video de la vida. Pero lo que sucede es que yo me he dado cuenta que en TikTok hay como que distintos públicos. Y cuando se hacen alcanzan esta viralidad, lo que llega es un público, ¿cómo decirte?, muy general, muy de trends, de memes, de tendencias, de estos videos que hay en TikTok en abundancia. Claro. Y estas personas, principalmente porque son jóvenes, y yo les entiendo, porque yo también fui muchacho alguna vez, no te compran. Solamente te van a escribir a decirte, quiero que me hagas un video de esto. Y los educados, que yo también les respondo, por supuesto, dejen comentarios, ya cuando pueda lo haré. Que te dicen, hola Alex, qué gusto, me gusta tu trabajo, quiero un video. Y los que dicen, y algunos, apellido Estanza, solo mandan así. Y yo les digo, ¿qué? Y dicen, no, apellido Estanza. Y les digo, ¿pero qué? Dices que tú eres el que revisa apellidos. Le digo, sí. Dice, apellido Estanza. Y le digo, o sea, por favor, gracias, dime algo, hazme la conversa, no sé. Claro. Entonces es curioso esto. Es como si fuese tu obligación hacer eso, ¿no? Mandan solo así, por eso, como si fuera un menú. Incluso ha habido algunos una vez. Quiero saber estos apellidos. Mando uno, y bueno, digo ya, un mensaje más. Mando 2, 3, al final mando como 12 apellidos. Así, quiero saber de estos apellidos, nada más, y una lista. Y para uno es como que, ¿y qué quieres que haga? ¿También quieres una coliquita? Claro. No sé. Es un poco complejo. Por eso ya te digo, en ese tipo de videos que se hacen tan virales realmente, y a raíz de ese video tuve, por decirte, 3,000 mensajes, pero en un índice, un porcentaje de ventas, habrá comprado un 5%, y ni un 5%. Entonces es muy curioso. ¿Cuál es tu mejor plataforma? TikTok es la mejor. Facebook me funciona bastante, pero Facebook es un poco más complejo, creo, que el tema de los videos. Sí, TikTok es muy delicado. Facebook. Ajá. TikTok me ha funcionado bastante, pero como te digo, y por eso también saqué la serie de apellidos longazos, porque longo es una palabra muy ecuatoriana, longazo es una palabra muy ecuatoriana, y al decirte el apellido Chicaiza, inevitablemente todos los que van a ver son ecuatorianos. Entonces eso me sirve porque ahí me veo un público ecuatoriano que está interesado tanto en mis libros así como en mis fichas. O sea, ese es tu negocio. Ajá. Le entra a tu negocio. Eso es lo que le entra a mi negocio, porque en cambio, hermoso ver 13 millones de vistas en ese otro video que te digo, pero es un 60% de público mexicano. Y como yo te digo, este público muy en general, que son principalmente muchachos, entonces que no me está representando realmente. Réditos económicos. Ajá, que es al fin y al cabo, por eso yo subo videos todos los días, porque quiero hacer exponencial mi negocio, esto de los libros, esto de las fichas, y por eso te digo, yo le he hecho toda una ciencia a eso de la creación de contenido. Y por ejemplo, en YouTube, ¿no entras, no ves? Sí tengo YouTube, sí, o sea, a raíz de esta supuesta eliminación de TikTok, ya tenía tu plan B. Ajá, ese pensado de subir todos mis videos a distintas plataformas, pero lo aplazaba, la verdad.
Hasta que con lo de la supuesta eliminación de TikTok, dije, bueno, pues es el momento. Así eliminen o no eliminen, y empecé a subir contenido a todas las redes. Y, o sea, lo que yo he notado, como te digo, es que a mí me toca apostar por la fuerza bruta, por subir tanto contenido que el algoritmo diga, inevitablemente muestre uno de tus videos. ¿Sabes que eso es bueno? Porque, por ejemplo, a la larga te vas armando ya un nicho. Ya la gente te va conociendo por algo. Al principio, armarte un nicho es muy complejo. Pero una vez que ya un video se haga viral, le arrastra al resto. Sobre todo en YouTube funciona muy bien eso. Por eso es lo que estoy haciendo. Claro. Ya veo bajas vistas, pero digo, no importa. Sigue uno subiendo, de estos días se hace sigue viral subiendo, uno y sigue subiendo, porque así fue en TikTok. Claro. Y ya te digo, ya de asomar otra lectura rápida que me diga longo y de repente, boom, explotan las redes. Y hasta ahora yo digo, te agradezco, pana, porque me hiciste dar cuenta de un negocio, de un nicho de mercado que nadie estaba cubriendo. Y que fue mi oportunidad. Dije, bueno, nadie está haciendo esto en Ecuador. Y de hecho es una mentira que nadie lo está haciendo, porque no sé si has escuchado de la SAG. Es la Sociedad de Amigos de la Genealogía. Sí. Es un grupo de doctores, historiadores ecuatorianos que se dedican, de hecho, efectivamente a hacer genealogía y etimología de apellidos. Pero ya es una especialidad. Ellos son un grupo de amigos que se han dedicado años, que han sacado más de 100 libros, entonces ya, imagínate, en comparación de carreras, claro, me dan 3 vueltas. Sin embargo, precisamente ya llevan años, son doctores que tienen por sobre los 40, 50, 60 años, entonces, como te digo, yo les conozco, de hecho, tengo una buena amistad con ellos. Y también fue una de las razones por las que empecé a vender las fichas, porque yo tenía la información, decía, bueno, la recopilé, tengo mis fuentes, o sea, todo correcto, pero todavía no había quizás una validación por parte de una persona que ya sabía más. Hasta que llegado el momento tuve la oportunidad de conversar con algunos doctores en historia, revisaron mi trabajo y dijeron, efectivamente, está bien. Y bueno, para mí eso fue, que es muy importante, una validación para ya empezar, digamos, ya de lleno con el negocio. ¿Pero y qué te han dicho ellos, por ejemplo, a cómo tú te mueves en las redes sociales, cómo tú mueves tu mercado, pues tu fuente de ingresos? Una de estas personas, Cecilia Loza de Cadena, que es descendiente, de hecho, de Sebastián de Benalcázar, me parece, o de alguno de los conquistadores españoles. Tú te la sabes todo. Ajá, Cecilia Loza de Cadena. Descendiente directo. Sí, de uno de los conquistadores españoles que le capturaron a Atahualpa. No recuerdo el nombre, no era Sebastián de Benalcázar, pero en sí es descendiente de uno de estos conquistadores. Ella me encontró en TikTok y me sigue en TikTok. Entonces, le agrada esta manera de llevar la historia o la etimología de una manera distinta. Y tengo otra persona, el doctor Juan Francisco, me olvidé el nombre, una disculpa doctor, pero el doctor Juan Francisco, él igual, y nos conocimos en una feria de libro, y cuando revisó mi trabajo dijo, está súper bien, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde nació este interés? Felicitaciones, Alexander, y he llegado a entablar buenas relaciones con estas personas que me dan una validación a mí. Porque claro, es muy bonito que las personas te feliciten por tu trabajo, pero son al fin y al cabo tus clientes. En cambio, que una persona que ya se ha dedicado toda su vida entera a hacer este tipo de cosas, que te diga, estás por el buen camino, muchas gracias. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Ese es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, el hate, la persona que está detrás del TikTok, entonces te habla, te critica, te dice un montón de cosas. Que longo, que no sé qué. Y sin ni siquiera tener conocimiento básico en la actividad que tú realizas. Y más bien las personas que se dedican a esta actividad, que están seriamente en esto, o sea, validan tu trabajo y te dicen felicidades. Y yo muchas veces digo, 1000 veces prefiero eso que a mí me valide un hate, que a mí me valide personas que ni siquiera tienen conocimiento. Muchas veces a mí incluso me han criticado de la forma que yo llevo las entrevistas, el hate. Pero sin embargo, una vez conversé con el decano de la Universidad de Comunicación, de Periodismo de Comunicación Social, donde fue mi profesor, y me felicitó y me dice que está llevando muy bien. O sea, yo me siento, y eso es lo importante, 1000 veces vale el comentario del decano que el comentario de un hate de una persona. Claro, es que el comentario de una persona que sabe, que tiene sus años de experiencia, vale más que 1000 comentarios de hate.
Y por eso también ahora es a mí como que incluso juego un poco con esto, ya he aprendido, ya de estar 3 años en las redes he aprendido, por eso es que, como te digo, esto de los apellidos longazos, porque inevitablemente van a haber comentarios de, es que esto no es longazo, es que longo no es una palabra así, ya es un poco jugar con el público también, con todo respeto al público, ojo, no es una falta de respeto, sino que es eso, ya sabes cómo la gente se va a mover, ya sabes cómo la gente está ahí. Incluso ya sabes que si dices algo vas a tener muchos comentarios respecto a eso. Es, como te digo, yo le echo una ciencia a la creación de contenido y inevitablemente de estar todos los días ahí a uno le llega a gustar. Ya. ¿Tú te vas a ferias de libros, sigues en eso, tratas de vender esto? Claro, en las ferias de libro yo sí he estado muy presente. Siempre estás ahí. Ajá, muy presente. He incluso intentado conversar así con los organizadores y les digo, yo les promociono, yo no tengo problema, yo les promociono gratis, simplemente invítenme, denme una mesa, que a mí me parece un trato muy justo, porque no les estoy pidiendo viáticos, no les estoy pidiendo contratos de publicidad, pagos por nada, solo denme la mesa, yo hago publicidad de lo que ustedes me digan. Pero no sé, no ha funcionado. Te vi que estabas haciendo uno en Cuenca. Es que eso de Cuenca, por eso yo dije, bueno, es una buena oportunidad. Porque, por ejemplo, en Cuenca y en Quito, la Feria Internacional del Libro es municipal, es pública, entonces hay la oportunidad. Porque, por decirte, en Guayaquil es privada, entonces ahí es un poco más delicado con la empresa privada manejar ese tema. Por eso yo en Quito yo también les dije a los organizadores cuando hubo una reunión al respecto, porque estoy metido en este mundo del libro, yo te promociono. Y en ese momento tenía 50,000 seguidores, ahorita ya voy a llegar a los 150,000. Y les digo, yo promociono la feria, yo me pongo como vocero oficial, yo no tengo problema. Al fin y al cabo es el contenido que estoy manejando, cultura, libros, literatura, difusión. Pero no ha habido resultados. Es un poco curioso eso. Es un poco curioso con esto. Tú empezaste hablando acerca del clasismo. ¿Cómo le ves, por ejemplo, tú el clasismo que aún se nota en nuestra sociedad? El clasismo, el que yo por el apellido me siento más que tú, porque tú tienes ese apellido y esas cosas. ¿Qué opinión tienes acerca de estas cosas que para mí creo que ya se van desvaneciendo, que deberían desvanecerse? Y claro, se desvanecen, pero todavía tienen su cierta presencia, ¿no? En sí, con respecto a esto, mi mamá siempre me dijo, y es algo que llevo muy presente, cállales con guante blanco. Te pueden decir lo que sea, pero si tú estás trabajando de buena manera, si tú estás haciendo las cosas, y más que nada no perturbas, no haces nada a nadie, pues estás por el buen camino. Si estás logrando tus propias metas solo, trabajando todos los días, estás por el buen camino. Entonces te pueden decir cualquier tema con respecto al clasismo. Y te digo esto de manera muy personal porque, ya te digo, a mí siempre me dicen que longo. Y algo que notaba al principio de mi carrera y algo que hay que decir del mundo del libro ecuatoriano es que el mundo del libro ecuatoriano es clasista, es muy clasista. ¿Por qué? Porque usualmente suelen ser grupos de personas que ya se conocen, que son amigos de toda la vida y que ven un nuevo autor y como que no le toman tanta atención. Y eso es algo que yo veía mucho al principio y lo digo así abiertamente. Y especialmente cuando ese autor yo soy del sur de Quito, de la Argelia, imagínate, y es Angamarca. Entonces era como que al principio, ahora es como que ya, como te digo, te has ganado tu prestigio. Me he ganado mis números, mis clientes y todo eso, tengo mi editorial, porque como te digo, al principio esto de la publicación de los libros a mí me resultaba un tema muy difícil porque no había oportunidades, nadie me quería dar la mano, y no la mano en el sentido económico, sino poder hacer una presentación, poder hacer publicar un libro, alguna asesoría, incluso lo hubiera pagado, pero nadie me daba el chance, ¿no? Por eso es que yo fundé Angamarca Ediciones, y para mí ponerle Angamarca Ediciones fue una manera de decirles, estoy aquí, voy a hacer esto y no hay quien me detenga. Fue eso para mí, porque dije, ¿dónde encuentras un editorial con un nombre indígena? No hay. Claro. No hay editoriales así. Bueno, hay un par de contadas, pero también están manejadas por... Ajá. Por eso yo dije, bueno, Angamarca Ediciones, me planto ahí, digo, esta es mi adorada, estoy manejando este tema de los apellidos, estoy manejando este tema de los libros, y pues
no estoy haciendo nada a nadie. A estas alturas de la vida ya no debería haber este tipo de clasismos, porque ahora yo creo que todas las personas tienen esa facilidad de prepararse, como tú lo has hecho, o sea, porque hay facilidad también, hay bibliotecas, hay un montón de cosas, y hay personas que con apellidos indígenas son más preparadas que las personas que, entre comillas, son de buen apellido y cosas así, ¿no? Sí, por eso yo trato más que nada, o sea, de evitar ya difuminar esta distinción que hay entre que una identidad indígena, que una identidad española, sino más bien entender que el mundo es un mosaico de culturas, de personas, de sociedades, que simplemente estamos ahí, no elegimos dónde nacemos, pero sí vamos eligiendo lo que vamos haciendo a lo largo de la vida. Eso pienso yo. Qué chévere. Muchísimas gracias. Realmente nos hemos pasado muy chévere contigo. Muchísimas gracias. La gente para que te siga en las redes sociales. Bueno, en redes sociales a mí me encuentran como Alex Daos, en todas las redes sociales. Alex Daos, o pongan Alex apellidos y apellidos del Ecuador y les debe salir seguramente. Pueden encontrarme ahí en redes sociales. Manejo todo lo que es, como te digo, le he hecho el editorial tanto una tienda de libros, una tienda de publicaciones, así como una tienda heráldica. Manejamos todo lo que son libros de ficción, libros, novelas, libros políticos incluso, poemas, y también este tema de los apellidos, que es lo que más resuena en redes sociales, que está pegando bastante, que habla sobre todo sobre eso, sobre nuestras identidades, sobre la construcción de la cultura ecuatoriana, sobre la construcción de los linajes, las familias, y que resulta fascinante porque te permite conocer un poco de dónde vienes y quizás hacia dónde vas. Y me quedo con la curiosidad del apellido Garnica. Garnica, sabes que estaba buscando, pero nadie me ha pedido esa ficha jamás. Nunca te han pedido. Entonces pero como me escribiste, dije, bueno, voy a hacer la investigación, pero no nadie me ha pedido. Entonces es una buena pregunta que quería responderte, pero... Yo tengo una teoría, porque, por ejemplo, lo que hablábamos contigo, de que cada apellido tiene una historia. Entonces, a mí me contó mi abuela que, por ejemplo, por la zona donde yo vivo, vino un sacerdote, ¿cómo se llaman estos sacerdotes colonizadores que hacían la misma labor en la parte del oriente? ¿Son sacerdotes colonizadores? Evangelizadores, ya. Sí. Venía un sacerdote de apellido Garnica y pues bajó toda la zona sur, Azuay y la parte norte del Perú. Era un sacerdote que también pues hacía de las suyas con las, ¿cómo se diría? Con las indígenas, con las indígenas de ahí por ahí. Entonces, y sabes que justamente tu caso pertenece a un grupo de apellidos que nadie nunca ha pedido, y que esos también siguen siendo retos, porque a pesar de que ya hay 1100 apellidos en la base de datos y muchísima información, siempre hay uno nuevo. Claro. Siempre hay uno que nadie ha pedido. Por eso yo decía, busquemos. También pregunté por ahí a algunos contactos que tengo en algunas bibliotecas de que también tienen este tipo de libros, y les digo, pásame el dato, pero... Claro, mi abuela me contó eso, y que venía un sacerdote, y que incluso en la zona donde yo vivo hay como 3 descendencias de Garnicas. Incluso mi papá y mi mamá son Garnica. O sea, son 2 Garnicas, pero no tienen un parentesco familiar. Qué interesante. ¿Sabes? Entonces, eso me quedó de tarea y ya te estaré enviando la ficha, porque sí me quedé con eso y dije, voy a traer, pero no alcancé. De las redes sociales también, pues, había mucha gente de Perú, de la zona norte del Perú, que me escribía y decía, hey, somos Garnica, no hay muchos acá también, y les contaba de este sacerdote que hacía de las suyas por acá. Entonces somos hijos del sacerdote. Sí, a mí también me contó mi abuela, mi tatarabuela, que también vino un sacerdote y que también venían de una descendencia de un sacerdote español. Pues qué interesante. Entonces quizás esa era la pieza que faltaba. Por ahí ya puedo hacer unas averiguaciones. Puede ser, no sé qué tanto y no, en realidad sea, pero sí es una teoría que puede ser, ¿no? Sabes que en ocasiones sí ha pasado esto, porque una persona me pidió del apellido Puente y era de Cayambe, no, de Otavalo. Y resulta que estos Puentes son una derivación de Puento, que era un apellido también muy de Otavalo. Entonces, esta persona tenía como, digamos, esta tradición familiar, y a través de eso, pues ya se pudo sacar una respuesta con esto del apellido de donde venía. A ver, qué interesante. Es muy interesante y es fascinante la historia de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes, y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias. Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.